tiene el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Como ustedes recuerdan, el simpático nos ayudaba para la lucha y huida, o sea, nos activaba algunos sistemas como el cardíaco, inactivaba otros como el digestivo, y el parasimpático nos preparaba para el reposo y la digestión. Vamos a empezar con el sistema simpático y recordando los receptores, ¿cierto? Recordando los receptores. Como ustedes recuerdan, el receptor o los receptores del sistema simpático teníamos los alfa y los betas. Teníamos dos alfas, el alfa 1, el alfa 2, y tenemos tres betas, el beta 1, el beta 2 y el beta 3. Curiosamente, si ustedes ven la clasificación, los tres betas son receptores de tipo GS. ¿Qué significa GS? G-estimulantes, ¿sí? Mientras que el alfa 1 y el alfa 2, por ejemplo, el alfa 1 en algunos sitios era GQ y en otros sitios era GI y GO. Mientras que el alfa 2 principalmente era inhibitorio, ¿no? Podía ser GI en su gran mayoría o en algunos casos podía ser GO, ¿cierto? Pero son inhibitorios. ¿Recuerdan? GI y GO ambos eran inhibitorios, ¿recuerdan? ¿Sí? Entonces acá tenemos alfa 1, alfa 2 y tenemos los betas. ¿Y a qué proteína G están normalmente asociadas? Si yo les pregunto en un examen, el alfa 1 está principalmente asociado a qué proteína G, es GQ, ¿no? GQ es la principal. El alfa 2, GI, ¿sí? Y los beta todos son S. Ahí venía la mnemotecnia, ¿se acuerdan? KISS, ¿no? Q, I y la Z, ¿no? KISS, ¿cierto? Pero el alfa 1 podía ser también GI, GO en algunos casos y el alfa 2 en algunos casos GO, ¿sí? Vamos ahorita a hablar sobre los agonistas. ¿Qué es un agonista, chicos? ¿Qué es un agonista? Es un fármaco que va a activar al receptor, ¿cierto? Nosotros tenemos que hay moléculas que activan a todos los receptores, tanto a los alfas como a los betas, ¿no? Todos. Ahí tenemos, por ejemplo, a la adrenalina y a la noradrenalina. Ambos son moléculas, son fármacos, ¿sí? Yo los puedo conseguir en la farmacia, que van a activar a todos los receptores, a todos los alfa, a todos los beta. ¿Se entiende? ¿Sí? La adrenalina y la noradrenalina son agonistas, ¿sí? Que activan a todos. Pero siempre hay una predilección. Por ejemplo, la adrenalina, ¿cuál es su característica? Que puede activar principalmente de todos los alfas, principalmente al alfa 1, ¿sí? Y de todos los betas, principalmente al beta 2, ¿sí? Se dice que tiene una actividad para alfa 1 de un 50% y para beta 2 de un 50%. Esto es genial. ¿Por qué? Porque alfa 1, si ustedes recuerdan, su principal efecto, ¿cuál era? De alfa 1. Su principal efecto de alfa 1, ¿cuál era? Era generar ¿qué cosa? Era generar vasoconstricción, ¿cierto? ¿Ya? Vasoconstricción. ¿Sí? Vasoconstricción. Ese era su principal efecto de alfa 1. Y el principal efecto de beta 2, bueno, ahí habían dos que eran importantes, ¿no? Dos. Uno era que beta 2 podía generar, por ejemplo, vasodilatación. ¿Así, doctor? ¿Puede dilatar los vasos? Sí. Y también, el más importante todavía, broncodilatación. Podía dilatar los bronquios. Muy bien, entonces yo les pregunto a las chicas, si adrenalina genera 50% de efecto en alfa 1, 50% de efecto en beta 2, miren, 50% te vasoconstriñe y 50% te vasodilata. O sea, el efecto ¿cómo es con adrenalina? ¿Es compensado o no compensado? Es compensado. La adrenalina es un vasoconstrictor, pero es un vasoconstrictor compensado. ¿Se entiende? O sea, ¿habrá peligro de que un paciente sufra una crisis hipertensiva con adrenalina? No, es más compensado, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Si yo ahorita tengo un problema, una crisis asmática, me da una crisis y mis bronquios se están cerrando, ustedes me inyectan adrenalina y esa adrenalina ¿qué va a hacer? Como está actuando en beta 2, también me va a generar ¿qué cosa? Broncodilatación y yo voy a volver a respirar. Es más, para casos de crisis de broncoespasmo, hay pacientes que tienen crisis y no tienen su salbutamol, no tienen su inhalador, se le coloca adrenalina inyectable, ¿no? Para tratar de salvarlos. Sí, sí, me voy a decir algo.
Una pregunta, también o sea, si estás en broncodilatación, a las personas que tienen alergia y se les cierra la garganta, ¿eso le va a abrir? A ver, diferenciemos dos tipos de problemas de un alérgico. En un alérgico, al inicio, lo que se cierra nada más son los bronquios. Cuando ya tienes un shock anafiláctico, que eso ya es más grave, ahí sí, no es que se cierre la garganta, sino que tienes un edema, se acumula agua acá en tus vías aéreas y no puedes respirar. Ahora, la adrenalina me ayudaría a que el paciente respire mejor, pero porque te dilata los bronquios, pero no acá. Acá tendríamos que usar, aparte de la adrenalina, en un paciente con anafilaxis tenemos que usar un corticoide. ¿Para qué? Para que pueda dilatar o que el corticoide pueda reducir este edema que se ha hecho acá en las vías aéreas. Pero en el shock anafiláctico no solamente va a estar la adrenalina, hay que asociarlo a corticoides, antihistamínicos. ¿Sí? Muy bien. Pero miren la noradrenalina, chicos. Miren el efecto de la noradrenalina. La noradrenalina tenía un efecto 90% en alfa 1. 90%. O sea, alucinen, 90% en alfa 1. 90%. Y noradrenalina no actúa en beta 2, sino en beta 1. ¿Ustedes recuerdan cuál era su principal ubicación de beta 1? La principal ubicación de beta 1, ¿se acuerdan? Corazón. Claro, corazón. ¿Y qué hacía con el corazón? Lo recontractivaba, ¿no? Por ejemplo, beta 1 aumentaba los parámetros cardíacos, ¿sí? Los parámetros cardíacos. Por ejemplo, aumentaba la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. Ahora, si tú ves que la noradrenalina, miren chicos, la noradrenalina, miren cuánto de alfa 1 activa. ¿Cuánto de alfa 1? 90%, o sea, te va a generar 90% vasoconstricción. 90%, alucina. ¿Será compensado eso? Y más. Noradrenalina ni siquiera te activa beta 2, como para decir, bueno, pero por lo menos un poquito de vasodilatación. Nada, al contrario. Noradrenalina te activa a beta 1, que se encuentra en donde? En el corazón, activando más la respuesta cardíaca. Antes, en los anestésicos locales, que es el tema de uno de los artículos, se usaba como vasoconstrictor noradrenalina. Era por eso que si tú le inyectabas un anestésico con noradrenalina a un paciente, ¿qué pasaba con su corazón? Hacía taquicardia. ¿Y qué pasaba con tu presión? Aumentaba. ¿Por qué? Porque así es una vasoconstricción demasiado intensa. ¿Se entiende? A raíz de darse cuenta de eso, cambiaron a noradrenalina. ¿Por qué? Por adrenalina. Y ahorita, por ejemplo, el vasoconstrictor más usado en la fabricación de cartuchos de anestesia no es noradrenalina, es adrenalina. ¿Se entiende? ¿Sí? La noradrenalina era terrible para el sistema cardiovascular, ¿no? Miren todo lo que hacía, ¿no? Te activaba más beta 1 y alfa 1, más todavía alfa 1, ¿sí? Muy bien, entonces, con respecto a la adrenalina era un agonista específico o era inespecífico? ¿Qué era la adrenalina? ¿Específico? Cuando decimos específico es que solo activa un receptor, dos receptores. No. Activa todos, ¿cierto? Algunos más, otros menos, pero activa normalmente a todos. Entonces, la adrenalina, ¿qué utilidades utiliza? Bueno, se utiliza como vasopresor. ¿Qué es un vasopresor? Se utiliza como vasoconstrictor. Vasopresores como vasoconstrictores, muy similar, ¿sí? Lo que pasa es que les cuento algo. Hay pacientes que tienen shock. Shock. ¿Qué significa esa palabra? Shock. Shock. Shock significa, chicos, que el paciente tiene una vasodilatación severa. ¿Sí? Severa. Cada vez que ustedes escuchen shock, más que vasodilatación, se lo pongo en el término general, mejor. Tienen una hipotensión severa, o sea que será bajada la presión arterial. Hipotensión severa. Hipotensión severa. Muy bien, decir shock es como decir hipotensión severa. Hay pacientes, por ejemplo, ¿qué tipos de shock ustedes conocen? El shock anafiláctico, acabamos de hablar, ¿no? El shock anafiláctico te genera una hipotensión severa, por eso shock anafiláctico. ¿Por qué sería el shock anafiláctico? Hipotensión severa por alergia, ¿sí? ¿Qué pasa si por ahí una persona sufre un accidente y se empieza a desangrar? Empieza a perder sangre, sufre un shock hipovolémico. ¿Por qué se llama shock hipovolémico? Porque es un shock, hipotensión severa,
porque has perdido volumen de sangre, ¿se entiende? Shock hipovolémico. Entonces, ante casos de shock, necesitamos usar ¿qué cosa? Un vasopresor. ¿Qué es un vasopresor? Es un medicamento que te contraiga los vasos sanguíneos para tratar de elevarte la presión, ¿se entiende? Por eso se dice que una utilización de la adrenalina es como vasopresor. ¿Para qué otros casos se usa la adrenalina? Para casos de alergia, anafilaxia. Ya explicamos por qué, ¿cierto? Porque en la anafilaxia no solamente se te baja la presión, sino tus bronquios empiezan a constreñirse y necesitamos dilatarlos. ¿Para qué más se usa la adrenalina? Para paro cardíaco. ¿Y por qué se usa para paro cardíaco? Porque la adrenalina también puede activar ¿qué receptores? Receptores beta 1. Por esa adrenalina activa todo, inclusive beta 1, para que el corazón vuelva a recuperar su actividad. Para broncoespasmo agudo. ¿Qué es broncoespasmo agudo? Cuando tus bronquios se cierran, ¿no? Paciente con crisis asmática se cierra y tú necesitas dilatarle los bronquios, utilizas adrenalina porque la adrenalina funciona también en beta 2. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Y también se utiliza, como vamos a ver bien en el artículo, como vasoconstrictor junto con los anestésicos locales. ¿Por qué sería importante que el anestésico local tenga un vasoconstrictor? ¿Por qué sería importante? Para que dure. ¿Para? Que dure. Para que dure más, ¿cierto? Esa es una muy importante. ¿Para qué otra cosa más? ¿Qué pasa si los vasos sanguíneos en la zona que estoy haciendo la cirugía se empiezan a constreñir? ¿Va a haber El más o menos sangrado? medicamento menos sangrado. Menos sangrado. Menos sangrado. Entonces se utiliza menos sangrado. A los cirujanos les encanta los anestésicos con vaso porque así su herida quirúrgica es más limpia, ¿no? No tienen sangre y pueden ver mejor lo que hacen. Muy bien. La noradrenalina, por otro lado, que este es más violento, ¿para qué se utiliza? Se utiliza también como vasopresor, o sea, se le baja la presión al paciente, un vasopresor potente. Es más, este es más potente como vasopresor. Este será también más potente también para reactivar al corazón, ¿no? Para casos de paro cardíaco, noradrenalina funciona muy bien, ¿sí? Acuérdense, actúa mucho, en beta 1 también, y para algunos tipos de shock distributivo, ¿no? Que es un tipo de shock especial, shock distributivo, ¿sí? Para esos casos se utiliza la noradrenalina. Muy bien. Entonces, acabamos de ver dos medicamentos que son agonistas. ¿De qué tipo? ¿Específicos o inespecíficos? Inespecífico. Inespecíficos, ¿por qué? Porque actúa sobre todo, Sí. ¿cierto? Sobre todo. Pero ahorita lo que vamos a ver es específicamente agonistas alfa, ¿sí? Agonistas alfa. ¿Qué son los agonistas alfa? Son medicamentos que van a activar receptores alfa. ¿Qué receptores alfa conocemos? Al alfa 1 y al alfa 2, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, medicamentos que activan al receptor alfa 1, que se llama alfa selectivos, y medicamentos que activan al receptor alfa 2, alfa 2 selectivos. ¿Vamos a ver? ¿Quiénes son los medicamentos alfa 1 selectivos? O sea, los que activan alfa 1, solo alfa 1. ¿Quiénes son? Ahí tenemos, por ejemplo, a ver, un momentito, por favor.